Oficina pro cautivos de Alfonso XIII. Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII, nació en Madrid en 1886, siendo proclamado rey ese mismo día bajo la regencia de su madre. Al cumplir los 16 años, juró la Constitución de 1876 y reinó España desde el 1902 hasta el 1923. Este se casó con Victoria Eugenia de Battenberg y tuvieron 6 hijos, siendo Juan el hijo que acabó siendo su sucesor. Durante su reinado tuvo que afrontar problemas como el nacionalismo catalán y huelgas revolucionarias, además del reajuste económico posterior a la Guerra Mundial y revueltas sociales. La victoria de los socialistas y republicanos en las elecciones del 12 de abril de 1931 hizo que el monarca abandonara el país. Alfonso XIII vivió en el exilio 10 años, hasta su muerte en 1941 en Roma, donde vivió sus últimos años de vida. La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, desencadenó el conflicto en agosto de 1914, que continuó durante los 4 años siguientes. Durante la guerra, las fuerzas aliadas, Reino Unido, Francia, Serbia y el Imperio Ruso, a las que se le sumó Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos, se enfrentaron a potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, que más adelante contarían con el Imperio Otomano y Bulgaria. Esta guerra fue una de las más destructivas de la historia moderna. En ella murieron casi 10 millones de soldados y 21 millones de hombres fueron heridos en combate. Se calcula que 13 millones de no combatientes murieron como consecuencia directa o indirecta del conflicto. La cifra de muertes alcanzó su punto más alto con la aparición de la gripe española, la pandemia más letal registrada hasta la fecha. Finalmente, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 se detuvieron los enfrentamientos en el frente occidental. La conocida como la Gran Guerra había concluido, aunque la repercusión política, social, económica e internacional del conflicto se siguió sintiendo durante las siguientes décadas. En el otoño de 1914, una lavandera francesa escribió una carta al rey en el que decía que su marido había desaparecido en una batalla en Bélgica y le suplicaba a Alfonso XIII que le ayudase a localizarlo. Las gestiones diplomáticas españolas en París y Berlín dieron sus frutos, y tras localizar a este hombre en un campo de prisioneros, el rey escribió a la esposa para darle la noticia. Esto trascendió a la prensa, provocando que cientos de franceses escribieran al monarca en busca de sus seres queridos. La noticia no tardó en traspasar fronteras y las cartas comenzaron a llegar desde todos los países implicados en el conflicto. Ante tal aluvión de peticiones, Alfonso XIII decidió fundar una oficina que se ocupase de tramitirlas. En 1915 se abrió oficialmente la Oficina Pro Cautivos, financiada por la Corona. Esta oficina, ubicada en un desván del Palacio de Oriente, llegó a contar con una plantilla de más de 50 personas entre voluntarios, empleados y colaboradores que hablaban varios idiomas. Esta oficina, también llamada Oficina de la Guerra Europea, se creó con la finalidad de intentar localizar a civiles y soldados presos y desaparecidos en la Primera Guerra Mundial y hacer lo posible para mejorar su situación y ponerlos en contacto con sus familias o intentar repatriarlos. Su forma de actuación era la siguiente. Primero, llegaban las cartas al Palacio del Rey en Madrid, donde un grupo de personas las organizaba por países o zonas en guerra. Luego, esa información pasaba a la familia real, militares y diplomáticos españoles. Se estableció un sistema para clasificar las solicitudes, añadiendo a cada expediente una cinta de color: negro para los fallecidos, blanco para las personas halladas cuyo caso estaba en tramitación y rojo para las personas que aún no se habían localizado. La familia real jugó un papel importante, sobre todo porque la reina era británica y su madre alemana, lo que ayudó a tener contactos en varios países y facilitar el envío de información. Durante sus años de existencia, la oficina produjo más de 500.000 de documentos, atendió propuestas y peticiones sobre más de 250.000 prisioneros y desaparecidos, realizó 2.609 informes sobre campos de prisioneros de la época y 25.000 sobre familias en territorios ocupados por la guerra. Además, consiguió repatriar a 91.000 personas. Aunque hay que señalar que, tristemente, en más del 70% de los casos, los expedientes fueron acabados con no hallados, debido a que muchas personas acabaron desaparecidas en el terreno, irreconocibles o en fosas comunes junto a otros miles de soldados. A pesar de ello, no se puede obviar el enorme trabajo llevado a cabo. La Oficina Pro Cautivos no solo ayudó a personas anónimas, también lo hizo con otras más conocidas, como
Maurice Chevalier, intérprete musical francés que pasó 2 años en un campo de prisioneros. El pianista Arthur Rubinstein, a quien el rey facilitó un pasaporte español en 1916, el bailarín Václav Nijinsky, detenido en Hungría por ser súbdito de Rusia, y además el primer ministro francés René Viviani, pidió al rey que se consiguiera la repatriación de 20.000 civiles franceses que estaban en campos de internamiento. También hay que destacar que el mayor fracaso de esta oficina fue el intento de salvar la vida de la familia imperial rusa. Los esfuerzos de Alfonso XIII fueron alabados y reconocidos por el embajador ruso. Con el fin de la guerra en 1918, aunque aún había 4 millones de prisioneros, se consiguió que llegasen a casa unas 91.000 personas. Pero poco a poco la tarea de la oficina fue quedando en el olvido, y en febrero de 1921 dejó de realizar sus funciones. El rey Alfonso XIII gastó 1 millón de pesetas de su bolsillo, equivalentes a 600.000 euros de hoy. A nivel internacional, muchos países reconocieron el trabajo de la oficina pro cautivos. Además de Francia, también lo hicieron gobiernos como los de Reino Unido, Estados Unidos, la Sociedad de Naciones, versión antigua de la ONU, y hasta los reyes de Bélgica. La prensa de otros países habló muy bien de esta labor humanitaria, hasta el punto de haber sido propuesta para el Premio Nobel de la Paz en 1917 y también durante el exilio del rey. Pero por extraño que parezca, en España fue un hecho muy poco conocido y no se le dio tanta atención ni reconocimiento.